En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la tercera parte del medicamento Alumina, que viene a ser la segunda parte del análisis particular del medicamento. El nombre común del medicamento es óxido de aluminio. La fuente es la Enciclopedia de la Materia Médica Pura de Timothy Allen, en donde se encuentran consignados la patogenesia reportada por los experimentadores de 1162 síntomas. Esta experimentación se hizo bajo la dirección de Hahnemann. La metodología de la presentación que vamos a hacer en esta tercera parte es la misma que se ha venido utilizando en las dos presentaciones anteriores. La localización de los síntomas, la sensación reportada, la modalidad, que son las condiciones en las que se presentaron los síntomas, las circunstancias de agravación, mejoría, lateralidad y horario, la concomitancia en aquellos casos en que haya síntomas secundarios que acompañen al síntoma principal, ya sea que se presenten de manera simultánea, que lo antecedan o que se presenten después del síntoma principal. Y la extensión en aquellos casos donde un síntoma que aparece en un lugar se extiende hacia otra parte del cuerpo. Entonces seguimos con garganta, en donde los experimentadores reportaron 48 síntomas. La localización de los síntomas fue en garganta en general el 90% de los 48 síntomas, frente a un 6% en amígdala y 4% en esófago. ¿Qué síntomas reportaron en garganta? Reportaron dolor. Ya sabemos que el dolor de este medicamento, lo hemos dicho a lo largo de la exposición, que son dolor tipo puntada, desgarrante y tironeante. En garganta es muy común en este medicamento la sensación de constricción y de presión. Luego tenemos las secreciones, que también hemos venido resaltando las secreciones de este medicamento, particularmente pues en la garganta, pero también hablamos de secreciones en vagina, en nariz, en boca y en ojos. La secreción, como se ha reportado en los otros lugares, una secreción abundante, copiosa, de tipo viscosa, como mucosa, pero en algunos casos también se reportó de color amarillo. En garganta también se reportó la sensación de aspereza, de raspado, de sequedad. Sobre la sequedad, lo que tengo que recordar es que en aquellos sitios donde se reportó secreción abundante, también se reportó sensación de sequedad, para que lo tengamos presente. Sensación de ardor, de constricción, el sabor. ¿Qué sabor reportaron los experimentadores en la garganta? Como un sabor ácido, agrio y dulce. Inflamación en garganta tiene que ver con inflamación en la amígdala y con enrojecimiento en la amígdala. Lo mismo que la hinchazón, sensación de presión, de cosquilleo, de contracción, de puntadas y ronquera. La lateralidad predominante en la garganta fue del lado derecho, con el 75% de los síntomas reportados. Las circunstancias de agravación de los síntomas de la garganta son la deglución, con un 73% de 73% que agravaron por la deglución, un 9% comiendo y después de comer, el movimiento de la lengua, un 9%, y después de la cena. Sabemos, y ya lo tenemos presente, que el movimiento en general y la comida en general son las circunstancias que por excelencia agravan a este medicamento. Y eso también pasa particularmente en la garganta. El horario de prevalencia fue el horario nocturno. Luego siguen los órganos sexuales con 47 síntomas reportados. Su localización es principalmente en vagina, con 45% de los 47 síntomas reportados. Luego se reporta un 30% en pene, 11% en glande, ya más ubicado, órganos sexuales en general 6%, el escroto 2%, cordón espermático 2%, testículo 2% y prepucio 2%. ¿Qué síntomas reportaron? Reportaron secreción. La secreción en vagina fue una secreción abundante, algunas veces o predominantemente espesa, más bien viscosa, pero también se reportó en algunos casos una secreción parecida como al lavado de la carne, que en algunos casos llegaba hasta los pies. La menstruación
De la menstruación lo que tenemos que decir es que fue una menstruación reportada como poco abundante, que se acompañó de dolor de cabeza, que el dolor de cabeza se presentó antes de la menstruación y dolor de cabeza después de la menstruación. Y algo importante que vamos a resaltar es que las experimentadoras reportaron debilidad después de la menstruación. El dolor, este dolor en los órganos sexuales fue un dolor que se presentó principalmente en pene, en glande, en los órganos sexuales, en escroto, cordón espermático, testículo y prepucio. Poluciones, reportó poluciones nocturnas, erecciones. Al respecto de las erecciones, de las poluciones, del deseo y la aversión, tenemos que decir de este medicamento que no obstante habían erecciones voluptuosas. Lo que predomina en este medicamento es como la falta de deseo y la aversión al coito. También se reportaron síntomas como sensación de tracción, de presión, de puntada, de cosquilleo, de comprimido en los órganos sexuales. Luego sigue en ese orden cuello y espalda, con 45 síntomas reportados, de los cuales vemos que el 27% se reportaron en cuello, 22% en escápula, 18% en la región lumbar, 13% en la espalda en general, 6% en riñón, 7% en coxis, 7% en las glándulas, en los ganglios. Las circunstancias de mejoría de los síntomas de cuello y espalda vemos que fueron al frotarse, a la presión y estiramiento. Esta mejoría por frotarse y por presión se presentaron sobre la escápula, sobre unos dolores de tipo puntada. Mejoraron a la presión y al frotarse. Y este estiramiento mejora se presentó en un dolor en la parte baja de la espalda que al estirar desapareció. Las circunstancias de agravación del medicamento vemos que es al agacharse. Es la que predomina, luego caminando y después de caminar, la deposición en la cama, movimiento agrava y movimiento de la cabeza agrava. Vemos que muchos síntomas tienen que ver con lo que hemos reportado a lo largo del medicamento, que es que el movimiento y el caminar agravan los síntomas de alúmina y eso pasa también en cuello y espalda. El dolor en cuello y espalda, vemos que el dolor aquí predominó en la parte baja de la espalda, en la región lumbar, en la región del coxis, el dolor. Y en la región de los riñones. Y sabemos que la característica del dolor de alúmina es un dolor tipo puntada, desgarrante y tironeante. Estas puntadas, que no las reportan como dolor, sino como sensación de puntadas, prevalecieron en su reporte en las escápulas y entre las escápulas. La sensación de prurito a lo largo, el prurito y estas erupciones se reportaron a lo largo de toda la espalda. La sensación de tirón y de rigidez en la parte alta de la espalda, que agravaban con el movimiento de la cabeza. Estas sacudidas eran sacudidas musculares que se reportaron en la parte baja de la espalda, lo mismo que la tensión. Inflamación de los ganglios cervicales, dolorosos y aumentados en el cuello, en la región de cuello. Vemos que el horario en donde prevalecieron los síntomas de cuello y espalda fue en la mañana, y la lateralidad en donde, que predominó de los síntomas de cuello y espalda es el lado izquierdo. Luego se reportaron por los experimentadores 42 síntomas de piel. La localización que predomina es en cara con el 29%, sigue piel en general 26%, extremidades superiores e inferiores cada una con 12% de los síntomas reportados, cuero cabelludo 5%, cuello 5%, espalda 5%, pecho 2%, párpado 2%, boca 2%. La lateralidad predominante de los síntomas de piel es el lado derecho, y vemos que los síntomas predominantes de piel son
erupciones y pruritus. El tipo de las erupciones que se van a reportar en todos los sitios donde aparecen son tipo vesículas, tipo pápulas, micropápulas, sarpullidos. En las extremidades se reportó también la presencia de vesículas herpéticas, y el prurito fue un prurito voluptuoso. Sabemos que el prurito en las extremidades superiores mejoró con el rascado, mientras que en las extremidades inferiores agravó con el rascado. Úlceras que se presentaron en mejilla y en la nariz y en boca, forúnculos que se presentó en mejilla, en nariz y en el glúteo derecho. El furúnculo del glúteo derecho presentó secreción purulenta, sensación de ardor, ampollas, grietas que se presentaron principalmente en manos y labios, y decoloración en la piel. Esto fue principalmente en la cara, con mejillas enrojecidas, y en labios cianóticos y palidez facial. Mucha sensibilidad en la planta de los pies. Los síntomas de la piel fueron de predominio nocturno. En cara, reportaron los experimentadores 40 síntomas que se localizaron en cara en general el 27%, en mejilla el 22%, en mandíbula el 15%, en labio vemos que en labio en general y labios inferior 15 y 5%, en la frente 8%, mentón 5% y comisuras de la boca. ¿Qué síntomas se presentaron en cara? Fíjense que fue principalmente las erupciones y el prurito, y ya sabemos el tipo de erupciones que se presentaron, que fueron principalmente vesículas, micropápulas y sarpullido. El prurito voluptuoso, hinchazón, esta hinchazón en mandíbula, decoloración, cianosis en labios y palidez facial, sensación de tensión. En la sensación de tensión tenemos que decirles que los experimentadores reportaron, sobre todo en el mentón y alrededor de los ojos, una sensación como cuando la clara del huevo se seca en la cara y produce una sensación de tensión, sensación de desgarros, el calor. Del calor es importante señalar que en el medicamento en general se reportó sensación de calor de predominio en cara y en cabeza, mientras que en el resto del cuerpo, en la parte inferior, era que predominaba más el frío. Sensación de hormigueo, enrojecimiento, que ya dijimos que se presentó en la mejilla. Estas grietas se presentaron en los labios, forúnculos, principalmente en la mejilla, la piel arrugada en la frente, facies osca deprimida, contracción y acortamiento y dolor se presentaron en la mandíbula. Los órganos urinarios reportaron los experimentadores 38 síntomas, que se localizaron principalmente en uretra con el 92%, 8% en vejiga, y tengo que decirles que el síntoma que se presentó en vejiga fue la sensación de debilidad en vejiga. Entonces la mayoría de los síntomas que vemos acá se presentaron en uretra, y en uretra reportan la micción. Esta micción fue una micción frecuente, abundante, con un sedimento de tipo de color como blanco y espeso. Y estos síntomas que vemos acá, que vamos a enumerar como puntadas, prurito, calor, ardor, dolor, tenesmo, sensación de sequedad, depresión y desgarro, se presentaban relacionados con la micción, antes, durante y después de la micción. El horario de prevalencia de los síntomas urinarios fue en la mañana con un 50% frente a un 37% en la noche y un 13% en la tarde. Los síntomas de generalidades fueron 35 los reportados, 37% tienen que ver con sensación de debilidad. Esta debilidad principalmente, digamos que para llamar la atención, fue reportada después de la menstruación, sensación de debilidad en las experimentadoras. Sacudidas que se presentaron eran movimientos involuntarios de los músculos, principalmente en la espalda baja, dolor diseminado por todo el cuerpo, principalmente como dolor en los huesos, risa que presentaron algunos experimentadores,
que se reporta como alternando risa y llanto de manera espontánea que no se puede controlar. Inquietud, que fueron movimientos principalmente en los pies y en las manos, también difícil de controlar. Ansiedad, vemos que este medicamento reportó ansiedad en general, ansiedad en el pecho, ansiedad en el corazón, una ansiedad que se reportó principalmente en la mañana al despertar y que muchas veces desaparece al levantarse. Parálisis principalmente en los párpados, embriaguez porque al parecer tenía facilidad de embriagarse incluso con bebidas poco fuertes, embriagantes. Vértigo, disparos, alegría, tirón, náuseas, orgasmos y marchas fueron otros síntomas reportados de menor importancia. Vemos que los síntomas de generalidades agravaban principalmente en la noche. Los síntomas relacionados con el capítulo fiebre reportado fueron 32 y vemos que el 41% tienen que ver con sensación de frialdad, 31% con sensación de calor, 22% con escalofrío y 6 con transpiración. Estos síntomas que tienen que ver con frialdad se reportaron como una sensación de frío interno, pero fíjese que lo importante de esto es que tienen dificultad para calentarse. Los experimentadores se acercaban a fuentes de calor como la estufa o se metían en sus cobijas para calentarse, pero reportan que era muy difícil lograr calentarse. El calor, importante de esto es que el calor se presentó principalmente en cara y en cabeza. Los escalofríos que acompañaron la sensación de calor, de frialdad, de transpiración, pero de los escalofríos lo importante es que fue un síntoma que se reportó también que acompañó muchos síntomas principales como los síntomas de náusea que se reportaron en el estómago. Entonces el escalofrío es importante por eso, porque el síntoma cuando acompaña a un síntoma principal es un síntoma que ayuda muchas veces a definir el medicamento similimum. En nariz se reportaron 29 síntomas. ¿Qué síntomas se reportaron en nariz? Secreción. Sabemos e insistimos que la secreción es importante en alúmina y en nariz también el tipo de secreción que ya habíamos reportado, una secreción abundante, viscosa, de tipo mucoso, algunas veces de color amarillo, pero que prevaleció la de tipo mucoso como transparente. El prurito en nariz fue en el ala nasal, la sensación de obstrucción que acompañó muchas veces las secreciones, el dolor también en el tabique nasal, sangrado, estornudo, sensación de hinchazón en nariz, malestar como si fuera a resfriarse, las erupciones en ala nasal, úlcera en nariz, sensación de desgarro, el olor, reportaron mal olor en la nariz, el olfato disminuido, furúnculos en la nariz y los estertores al movilizar las secreciones. El horario prevalente en nariz es en la noche y la lateralidad predominante es del lado derecho. Los síntomas de oído reportados por los experimentadores fueron 28. Tenemos que en oído, esto habla de lo que es el conducto auditivo y la parte interna, fueron el 71% frente a un 29% en la oreja, en la parte externa. Vemos que el horario de predominio es en la noche de los síntomas de oído y que la lateralidad es del lado derecho. ¿Qué síntomas reportaron los experimentadores en oído? Sensación de puntada, que estuvieron ubicadas más que todo en el conducto auditivo. Los ruidos se reportaron como ruidos, como zumbidos, como silbidos. El prurito en el conducto auditivo. Sensación de desgarro acá en la oreja. Crujidos que reportaron en el oído al momento de tragar y de comer. Sensación de cuerpo extraño que se reportó más bien en la oreja. Otros síntomas como sensación de pulsación, de tensión, secreción. Se reportó secreción de tipo purulenta en los oídos. Dolor. Él sentía su voz como si no fuera la de él, como si fuera de otra persona. Esto lo reportó en el oído derecho. Las erupciones, la sensación de calor en oreja y la sensación de obstrucción en oídos. Los síntomas respiratorios reportados por los experimentadores fueron 24. El síntoma prevalente es tos seca,
¿Qué tengo que decirle de esta tos seca reportada por los experimentadores? Que era con muchas veces con seca, pero era tos que se acompañaba de expectoración. Entonces fíjense que esto es importante, pues la reportaban como seca, pero a la vez como que con mucha expectoración, con secreciones. Eh, También se reportó ronquera, silbidos, respiración difícil, sensación de resfriado y secreciones, movilización de secreciones. De los síntomas respiratorios, el horario en que se presentaron la mayoría de los síntomas fue en la mañana con un 75% frente a un 12% en la noche y un 13% en la tarde. Y los síntomas de corazón y pulso reportados fueron 3 síntomas. En total, vemos que las palpitaciones en el corazón se presentaron, y aquí escribimos que se presentaron las palpitaciones al despertar, que mejoraban al levantarse, y sensación de ansiedad en el corazón. También esta ansiedad fue de predominio en el momento de despertarse y que muchas veces al levantarse desaparecían. De esta forma hemos terminado la tercera presentación del medicamento Alúmina, que es la segunda parte del análisis particular del medicamento. Espero que sea de utilidad para los colegas y les agradezco mucho si la pueden recomendar.